Las diferentes significaciones de una palabra son normales, comunes en cualquier lengua. Por ejemplo, la palabra marco puede significar marco un teléfono, marco un pizarrón, el marco de un cuadro o el nombre Marco. La palabra gato puede significar al animal, la herramienta para cambiar llantas, subir carros, el juego ese de los crucecitas y rueditas, el juego de pelota, el que anda correteando una pelota, o también se le dice despectivamente así a algún chalán, algún ayudante, el gato. Bueno, es normal. No pasa nada y nos entendemos por los contextos. El contexto nos dice cuál es la significación de la palabra gato que acabamos de usar. Bueno, no hay mayor problema, incluso es algo divertido, nos entendemos. El problema es cuando una palabra, por sus diferentes significaciones, introduce errores teológicos, problemas teológicos. Allí sí ya hay un problema. Y hoy vamos a ver eso, la doble significación de una palabra que ha introducido una idea equivocada, errónea, sobre la relación de nosotros con el Señor o de Él con nosotros. La palabra es la palabra pecador. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 14 del libro de Sabiduría. Todo ese capítulo habla del culto a los ídolos, de los idólatras. Lea todo el capítulo completo, pero hoy nos vamos a detener en 14:9. Sabiduría capítulo 14, versículo 9, donde se dice que Dios aborrece igualmente al impío y su impiedad. Y este versículo contradice una acepción, una frase que se escucha mucho en todos los ámbitos, en diferentes ámbitos eclesiásticos, populares, que dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces, esa frase es verdad en un sentido de la palabra pecador, pero en otro sentido de la palabra pecador no es verdad. Vamos a ver cuál es el doble sentido. Por una parte, la palabra pecador puede aludir, significar a la condición humana pecadora, al hecho de que somos frágiles, de que estamos inclinados al mal, al placer inmediato, a que tenemos pasiones que debemos estar siempre vigilándolas, controlándolas, porque tenemos esta condición pecadora. Entonces, si se dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, debería entenderse en este sentido de pecador, porque hay otra acepción que es la de el pecador como aquel que roba, mata, difama, miente, fornica, adultera, no le da culto a Dios los domingos en misa y esos pecados que son graves. San Juan en sus cartas distingue el pecado que no conduce a la muerte, que es el pecado venial, del pecado mortal, del pecado que conduce a la muerte, que nos mata, que rompe, fractura la relación entre Dios y nosotros. Entonces, es común, popular, escuchar que se dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces, esa frase es correcta en el primer sentido de la palabra pecador, en cuanto que todos somos pecadores porque tenemos una condición pecadora. Y en ese sentido, San Pablo dice que Dios nos amó, la prueba de que nos amó Dios es que envió a su Hijo cuando aún éramos pecadores. Y se entiende que siempre somos y tenemos esta tendencia pecaminosa. Pero en el otro sentido de la palabra, aquí se demuestra que es un error esa frase de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, en Sabiduría 14:9, donde se dice que Dios igualmente odia o aborrece o detesta al impío y su impiedad. A ambos, dice el versículo 10, obra y artífice, es decir, la acción y el que la hizo, serán igualmente castigados.
En algunas palabras, en algunas ediciones puede decir Dios odia al impío y su impiedad, el pecado y al pecador. En griego dice miseta. Dios, miseta es odia. Asebón al pecador y asedia la acción, el pecado, la impiedad. Tiene esta relación de impiedad con Dios, de maldad personal. Entonces, en el primer sentido de la palabra pecador, Dios ama al pecador, pero está en gracia, es decir, tiene condición pecadora, pero vive en gracia, se esfuerza por estar en ella. En cambio, en la segunda acepción, no ama al pecador, incluso lo odia, lo detesta, lo aborrece, le repugna. ¿A quién? Al asesino, al adúltero, al ladrón, al fornicario, al difamador, al fraudulento, al mentiroso, al aprovechado, al perverso, al impío, al malvado. Por ejemplo, Salmo 5 dice, Dios detesta o aborrece al mentiroso, a los malvados. Entonces, las dos significaciones de la palabra introducen en el imaginario popular una concepción teológica equivocada de pensar que sea como sea yo o haga lo que haga, Dios me ama. Es un error. No, Dios solo te ama a pesar de tu condición pecadora cuando te esfuerzas en hacer el bien. Y no te ama cuando, al contrario, te detesta y está preparado el infierno si no se arrepienten, cuando voluntariamente uno vive en pecado, está en pecado. En teología se distingue a la persona que está en gracia y comete un pecado grave, pero se confiesa, se arrepiente, le duele, se enmienda, se le llama pecado periférico, ocasional. En cambio, y se distingue de quien vive en un estado habitual de pecado. Al primero se le ama a pesar de su condición de pecadora, a pesar de haber podido caer en algún pecado, de tener un pecado recurrente del cual se arrepiente, se confiesa y siempre está tratando de enmendarse, del cínico que vive en pecado, del que roba, que destruye, que daña. Bueno, también he escuchado que se dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, y, y filosóficamente es un error porque la acción y el ser son cohesivas. Hay una cohesión entre lo que uno es y lo que uno hace. No es cierto que uno es bueno aunque haga cosas malas. El que es malo hace cosas malas. Y Jesús dice que desde el fondo del corazón salen las malas intenciones, las acciones y se cometen las acciones. Entonces, en el primer sentido, todos somos pecadores. Dios nos ama y nos envió a su Hijo para justificarnos. Estábamos enfermos y vino a buscarnos para devolvernos la salud. Estábamos muertos, pero nos dio la vida. Y, y cuando vuelva, dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, cuando vuelva Cristo por segunda vez, ya no vendrá en relación con el pecado, o no vendrá por el pecador, ese que está en pecado mortal, sino solamente vendrá por los justos que esperan en Él, que están esperando en Él. ¿Y cómo se le espera? En gracia. Entonces, esta doble significación nos hace entender que en un sentido Dios ama al ser humano pecador, y odia y detesta y aborrece a quien habitual, conscientemente, libremente, determinadamente comete pecados graves. A ese lo odia, como dice el texto. Bien, bueno, eso era lo que quería explicar hoy, esta distinción, para no caer en romanticismos y en errores de que Dios ya te perdonó todo, incluso lo que hagas mañana, todo, hagas lo que hagas, Dios te ama. Es un error teológico. Y también para tener la tranquilidad de que si no hemos cometido pecado grave, pecado mortal, tener plena confianza en Él, en su venida, en su amor, en su presencia. Bien, gracias, Dios los bendiga.